Determinación del punto de fusión. La determinación del punto de fusión se debe llevar a cabo con el producto cristalizado y seco, ya que si ha ocluido disolvente de cristalización, al calentar el sólido, éste se disuelve sin estar fundiendo realmente. El método más simple para la determinación de un punto de fusión consiste en introducir una pequeña cantidad del compuesto, finamente pulverizado, en un tubo capilar y posteriormente calentarlo de forma controlada hasta que el producto funda. Introduzca el capilar en el aparato y siga las instrucciones del mismo para un correcto funcionamiento. Encontrará aparatos que pueden programarse y otros que no, pero en todos ellos debe marcarles la temperatura de estabilización hasta la cual el aumento de temperatura se produce de forma rápida. Una vez alcanzada, el aparato avisa con unos pitidos y no sigue calentando hasta que el usuario inicia el aumento lento de temperatura. En este momento se ha de mirar por el visor y tomar nota de la temperatura del comienzo y del final de la fusión del producto. Al finalizar, pulse la tecla para enfriar el sistema y retire el capilar usado.